Ya está. Ya está. Hola, muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a esta reunión de trabajo. Quiero agradecer a los cuerpos académicos por parte de Drogas y Adicciones que nos acompañan. La doctora Xochitl, gracias doctora Xochitl por acompañarnos. Así también al cuerpo académico de Emprendimiento, ¿sí? Gestión e Internacionalización. Gracias doctora María del Carmen de la Facultad de Administración de Empresas. Agradezco también a cada uno del personal docente, administrativo, técnico y manual que aquí nos acompaña, el personal que está con nosotros. También a los profesores de posgrado que también nos están aquí acompañando. Agradezco también al grupo colaborativo Intervención Psicosocial y Educación. Y aquí nos acompaña también un maestro de la Facultad de Comunicación. Gracias, doctor Jorge León, por acompañarnos. Es para mí un gran placer presentarles al doctor Fernando Gil, que nos acompaña desde la Universidad de Salamanca, en España, y quien ha sido una de las promotoras, vínculos de esta vinculación, es la doctora María Esther Barradas Alarcón. Gracias, doctora Tete, que aunque ya está jubilada, sigue con esa misma pasión y amor con el trabajo hacia la internacionalización. Bueno, ofrezco en primer espacio una disculpa por las demoras, los imprevistos técnicos. Siempre hay este tipo de situaciones en la modalidad virtual y más en la modalidad híbrida. Sin más preámbulo, ya por el tiempo perdido, le voy a ceder el uso de la voz al doctor Fernando Gil, ¿sí? Que nos acompaña desde España, quien pido por favor le demos un fuerte aplauso. Doctor, adelante, es aquí dirigido y aquí nosotros lo vamos a estar viendo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias a el esfuerzo desde distintos sitios por venir en esta mañana, a los maestros, a las doctoras, por estar presente en este momento para escuchar una exposición sobre los retos que tiene la universidad y que son muchos, tanto aquí como en España, como en tantos sitios. Yo quisiera daros el agradecimiento también a los escuchantes, a los oyentes que están a través de Internet, algunos pocos tal vez en España, porque por la diferencia horaria, pues yo creo que sí que es posible que atiendan, que será allí por la tarde. Lo primero que quería hacer es transmitiros me voy a permitir transmitiros el agradecimiento, no solo mío, sino también del rector de Salamanca, que le ha dado un like a esta exposición, porque el profesor Ricardo Rivero, que es el rector de la Universidad de Salamanca, es una persona que está muy interesada en las relaciones con las universidades de México. Hemos tenido ya algunos encuentros con la UNAM, con la Universidad Nueva Autónoma de Nuevo León, este año pasado. Hemos recibido a nuestros colegas de algunas universidades mexicanas y hacemos extensiva esa invitación a ustedes. Quién sabe si no podemos recibir en un futuro inmediato. Hago esta invitación, por favor, que quede claro y alto, a la Universidad Veracruzana. Se lo transmiten al rector, que además creo que es sociólogo, me han dicho. Que sepan ustedes y que sepa el rector que tal vez podamos establecer un vínculo especial que podrían aprovechar ustedes para hacer convenios, como hemos hecho con otras universidades, como digo, con la UNAM y con la Autónoma de Nuevo León, haciendo una semana de actos culturales en Salamanca. Ustedes traen a los jarochos para que bailen también, traen café de la parroquia y lo que hacemos, como hemos hecho con estas universidades, es alternar actos académicos durante una semana con actos culturales. El alcalde de Salamanca ya está también concienciado de la importancia de la hermandad cultural entre las distintas ciudades, de manera que la ciudad de Veracruz, por doble motivo, podría ser hermana de Salamanca mucho con igual o más motivo que la ciudad de Nuevo León. ¿Por qué? Porque aquí llegó don Hernán, ¿verdad? Yo tengo una familia política, mi mujer es mexicana, ¿y saben ustedes qué apellido tiene mi mujer? Hernández, ¿cómo no? Hernández, que viene de Hernán, ¿verdad? Bueno,
De hecho, uno de mis primeros poemas está hecho en Veracruz, que es cuando yo la llegué a conocer. Y por eso llevo esta guayabera. Quiero decir con eso que yo me siento un poco veracruzano y quiero agradecerles a todos su hospitalidad. Quiero agradecerles este café de la parroquia y quiero transmitirles mis saludos en nombre del rector. Dicho esto, si me permiten, voy a exponer, tampoco voy a demorar mucho, algunas ideas sobre una plática que espero les parezca interesante sobre los desafíos que tiene hoy en día la universidad. Todos ustedes, como yo, somos profesores universitarios y tenemos una gran vocación probablemente para estar en esta casa que es la universidad. La universidad hoy en día, más que nunca, es la locomotora de la sociedad. Eso es lo primero que tendríamos que pensar, que a veces perdemos esto de vista. La universidad es una institución más, no. La universidad es la locomotora de la sociedad. Porque en la universidad se fabrican, es la cocina donde se fabrica el pensamiento económico. Todas las teorías liberales, todas las teorías socialdemócratas que aparecen en distintos momentos de los últimos tiempos han sido cocinadas en la universidad. La política se cocina en las facultades de Ciencias Políticas y de Sociología, y de ahí salen los ministros. Cuando yo estudié en Madrid Sociología y Ciencias Políticas, de ahí se cooptaban a los ministros, salían de ahí los ministros. Y en la universidad están los psicólogos como ustedes que escriben libros sobre la felicidad, de autoayuda, y luego están en el Sandbox. Pero esos autores vienen de las facultades de Psicología. Entonces, y de ahí viene la pedagogía. ¿El sistema educativo dónde se cocina? En la universidad. Luego, la universidad es lo más importante, es el alma de la sociedad. Por lo tanto, hay que cuidarla mucho, estarán ustedes de acuerdo con eso. Pero antes, hablando con una profesora que se está a punto de jubilar, o sea, jubilado ya, me decía, sí, Fernando, pero yo veo que hay una distancia cada vez mayor con las generaciones actuales que están con las nuevas tecnologías muy implicadas, incluso en el ocio, no solo en el trabajo. Y notamos, y eso también me lo han platicado mis colegas en la Universidad de Salamanca, aquellos colegas que iban con un periódico, con un diario y una botellita de agua, ya no existen. Porque ya no hay diarios prácticamente, todo el mundo lo ve, sí que hay, pero el papel ha dejado de ser algo usual. Y aquella imagen, aquella escena de ver a los profesores en un café de la parroquia, alrededor de un café de la parroquia, comentando algo. El otro día me decían que los periodistas en Veracruz se reúnen, ¿verdad?, ciertas horas alrededor de un café, qué bonito, y todas las mañanas, y entonces va la gente, y bueno, a mí eso me parece fantástico. Bueno, eso cada vez es más raro, por lo menos en Europa. Y a lo mejor somos un poco románticos, pero echamos de menos esa relación presencial. Miren, no somos románticos y les voy a explicar por qué. Es decir, tenemos que defender ese sistema. Esto no significa que las nuevas tecnologías no sean importantes, pero significa que tenemos que ponerles un límite y que tenemos que tender a un equilibrio. Bien, la Universidad de Salamanca, ustedes saben que es una de las universidades más antiguas del mundo, ¿verdad? Es de 1218. Es decir, que todavía Hernán Cortés no había llegado, le faltaba mucho para llegar cuando apareció la Universidad de Salamanca. En aquellos momentos en las universidades se hablaba latín, no se hablaba castellano. Entonces había un salto con la sociedad, porque las gentes normales y corrientes no hablaban latín. La universidad era un sitio para las élites. En la universidad solo iban los hijos de las clases acomodadas que iban a ser las élites del país. Pero a partir de los años, sobre todo 70 y 80, dependiendo de los países, a partir de los años 60 del siglo pasado, nuestras universidades, felizmente, abren las puertas a prácticamente todo el mundo. Es lo que se llama la democratización de la educación superior. Cuando los americanos invadieron Veracruz hace un siglo, no existía la Universidad Veracruzana. Y las mujeres no iban a la universidad. Entonces tenemos que estar contentos porque tú pasas por la calle en Veracruz, yo siempre me gusta esa imagen, igual cuando estuve en Puebla y en otros sitios, y casi cada cuadra hay una universidad. Han florecido como setas, pequeñas universidades privadas.
Esto es bonito verlo porque significa que cada vez llega a más gente a la educación superior. Entonces tenemos que estar contentos porque si es el motor de la sociedad y cada vez más gente va a la universidad y las mujeres pueden estudiar, tal vez no pueden estudiar del todo los negros y los indios o los que vienen de otras etnias. Por eso en algunos países como Brasil, y no lo sé si aquí, pues hay un cupo en la universidad para que puedan estudiar las personas de etnias o de razas diferentes. Pero en todo caso tendríamos que estar contentos. Pero miren, hay dos obstáculos importantes para no poder cantar victoria sobre la democratización de la universidad. El primero es que las universidades ahora entran en conflicto entre ellas, en competencia. Hay muchas universidades y todas quieren ocupar los puestos de arriba del ranking. Ustedes saben lo que es un ranking, hay muchos rankings, entonces la Veracruzana compite con la UNAM, compite con la UAM para estar arriba en el ranking. A ver cuántos SNI tiene, a ver cuántos investigadores de calidad tiene. Y en función de eso recibe recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las universidades ahora, tanto en España como en México, se miran las unas a las otras de reojo y quieren captar a los mejores profesores, quieren captar a los mejores científicos y quieren captar para entonces decirles a los estudiantes que puedan ir allí. Esa competencia, ¿qué es lo que hace? Esa competencia hace que cada vez nos fijemos más en que tenemos que dar una educación rápida, un currículum rápido. ¿Qué es un currículum rápido? Significa dar muchos conocimientos en poca cantidad de tiempo. Entonces, es como si hiciéramos una especie de cocina rápida. Ustedes han oído hablar del McDonald's, han oído hablar de la comida rápida y han oído hablar de la cocina lenta, ¿no? Entonces ahora hay un debate sobre qué queremos. ¿Queremos cocina rápida o queremos cocina lenta? Algunos dicen, no, por favor, la cocina rápida no nos hace bien para la salud. Pero lo mismo ocurre en la educación y no lo pensamos. Nuestra educación está siendo cocina rápida. Dar muchos conocimientos en pocas unidades de tiempo. Cuanto más metamos, mejor. Por ejemplo, en la educación primaria en España se están dando conocimientos que antes se daban en la educación secundaria y se están comprimiendo los cursos. ¿Y eso qué hace? Un mayor estrés para los estudiantes, una mayor competencia para los estudiantes. Pero el tiempo que tardaba antes un profesor en explicar un tema ahora lo tiene que dar en menos tiempo, en la mitad de tiempo, porque tiene que dar más conocimientos para entrar en esa especie de cadena de competencia para poder llegar más alto. Porque luego te van a preguntar cuántos conocimientos tú como profesora has dado a tus alumnos. Esto aumenta el estrés, aumenta la competencia y falta la compasión, porque cuando aumenta el estrés y la competencia, lo que nos llevamos un poco entre las patas con la cocina rápida, ¿saben lo que es? La compasión. Esta compasión. Por ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos sobre medicina. Vamos a utilizar hoy algunos ejemplos sobre la medicina. Hay un movimiento en el mundo actual que se denomina slow medicine, la medicina lenta. ¿Por qué? Pues porque tú vas al médico y dices, tengo 10 minutos para atenderle, sobre todo en los consultorios públicos, pero también en los privados. Antes esto era solo la educación pública, ahora es la privada. Yo voy en España, yo tengo los dos seguros, el privado y el público, pero en los dos los doctores están estresados y tienen 10 minutos para verme. Eso es medicina rápida. Y entonces hay un movimiento que se llama slow medicine. Por favor, paren. Yo tengo que hablar con el paciente. La palabra clínica viene de clínicos de griego, que significa el doctor está al pie de la cama escuchando al paciente. Esto se acabó. Sobre todo se acabó con las nuevas tecnologías, con las videoconsultas. No hay tiempo para que tú le platiques de dónde vienen tus temores. Y lo que viene a decir este movimiento que está en todo el mundo es, por favor, igual que en la comida, cocinemos lento, volvamos al puchero, volvamos a la cocina lenta, porque eso es lo que nos da la salud. Volvamos a la medicina lenta, porque los pacientes se quejan de que los doctores no les prestan tiempo. Pero ¿y será que los profesores no hacemos lo mismo? ¿Será que escuchamos igual a los alumnos en esta especie de, si me permiten, locura metodológica que tenemos de
tenemos que investigar y publicar mucho y tenemos cada vez más cosas que hacer, más burocracias y no tenemos tiempo para escuchar las quejas de los alumnos. No quejas, sus problemas, sus vidas, o para darles un contenido con un tiempo tranquilo, con un tiempo que es el de la cocina lenta, porque el conocimiento se cocina con cocina lenta. Si no, no hay manera de que motivar al estudiante. Si tú vas rápido porque tienes que quedar el tema, no hay forma. Este es el primer problema con el que se enfrenta la universidad para conseguir el fin que tiene la Universidad Veracruzana en sus estatutos, que es el mismo que la Universidad de Salamanca. Yo he leído los fines de los estatutos de su universidad y pone docencia, investigación y luego pone difusión de la cultura y luego pone extensión, actividades de extensión, que son compromiso social, dar a la sociedad lo que tú estás investigando, ¿sí o no? Porque hemos dicho que la universidad no puede estar de costas, de espaldas a la sociedad. Antes estaba así, pero porque era elitista, la Universidad Democrática no puede hacer eso. Tiene que estar de puertas abiertas a la sociedad. Entonces, los fines de sus estatutos, como los fines de nuestros estatutos, podemos resumirlos en dos. Compromiso social, yo tengo que salir a la calle y decirles, miren, yo soy psicólogo, tengo una terapia para ayudarles, porque si solo la explico aquí y solo la conocen mis alumnos y no la conoce la sociedad, de nada me sirve. Eso es el compromiso social. Y luego la lucha con la verdad, por la verdad. Yo tengo que luchar por la verdad. Esto parece que es una frase de perogrullo, un cliché, pero ya les voy a explicar cómo no es tan fácil. ¿Puedo seguir? Se escucha usted, doctor, pero tenemos ahí un detalle con el video. Si nos puede ayudar, por favor, el ingeniero. Es que algo le ha pasado a la cámara, que mira la cámara lo que ha hecho. La cámara esta ha hecho plof. Sí, continúo. ¿Me siguen ustedes, verdad? He hablado de un primer problema para que la universidad no consiga sus fines. Miren, el problema que tiene la universidad ahora es que todos tenemos claro para qué queremos la universidad, porque lo ponen en los estatutos, pero yo lo que les quiero explicar es que para conseguir eso hay obstáculos, hay problemas. Y esos problemas son dos. Uno que podemos llamar externo y otro interno. El primer problema, que es el problema externo, es el que les acabo de decir. La universidad ya no es la universidad de hace un siglo. La universidad que tenemos ahora es una universidad que compite entre las universidades y es una universidad que funciona. Sí. Sí, lo escuchamos. Sí, por favor, doctor. Sí, lo escuchamos, doctor. Lo que no tenemos es video, pero sí lo escuchamos claramente. Ok, gracias. Voy a intentar, como hay algunos pequeños percances técnicos, voy a intentar recuperar el hilo, si me permiten. La idea central de la exposición es: la universidad tiene un objetivo que es fundamental hoy en día, que el objetivo es servir de locomotora social. La universidad es la institución más importante, vamos a decirlo con orgullo, que existe, porque es donde se cocina todo, pero hay que ver cómo se cocina. Lo tenemos que cocinar de una forma diferente a como la estamos cocinando. Y los desafíos que tiene la universidad para lograr sus fines, que son el compromiso social y la lucha por la verdad, vamos a quedarnos con esas dos cosas, compromiso social y lucha por la verdad, que vamos a ver que están unidos. Para lograr esos dos fines, digo, tenemos que ir viendo los obstáculos que hay. Hay un obstáculo que les acabo de mencionar antes, que es el contexto. Vamos a decir que ese es el problema primero para lograr los fines de la universidad. Es el contexto. Es un contexto poco favorable porque es un contexto donde la universidad ha perdido un poco sus señas de identidad, está desorientada,
tiene que sacar recursos por sí misma, a veces el Estado no le da recursos, ustedes lo saben, y entonces dice, pues si no me das recursos tú los tengo que sacar yo, entonces tengo que abrirme a la sociedad, hacer un poco de empresa. Está un poco desorientada. Al mismo tiempo tiene que competir con muchas universidades, antes no había tantas. Y por adaptarse a ese entorno, la universidad se lleva un poco, vamos a decirlo así con esta expresión vulgar, entre las patas, ese valor de la cocina lenta que exige el conocimiento. Los profesores tienen muchas cosas que hacer y no tienen tal vez tanto tiempo para escuchar y para permitirse ese tempo, esa lentitud que hace falta en la exposición del conocimiento con los estudiantes, que es nuestra primera motivación. Pero hay otro obstáculo relacionado con este para conseguir dar esos fines del compromiso social y de la lucha por la verdad. Ese obstáculo es más bien interno, intrínseco. Es el propio sistema de conocimiento. Y les va a gustar probablemente lo que vamos a decir ahora porque tiene un ejemplo bonito mexicano. María Zambrano era una filósofa española que dio un ciclo de conferencias en 1939 en la Casa de España en México porque era una exiliada, una republicana. Ustedes saben que han acogido a los republicanos españoles, ¿verdad? Buena parte de los intelectuales españoles tuvieron que salir de España con la dictadura y ustedes los acogieron. México es un país que ha acogido a muchos republicanos españoles y nosotros estaremos siempre agradecidos, siempre. A lo mejor en eso tienen que pensar también estas personas que solo piensan con el resentimiento de la conquista. La historia entre España y México no ha sido solo conquista, ha sido muchas cosas y muchas muy bonitas. Ustedes nos han acogido con cariño desde la dictadura y estaremos siempre eternamente agradecidos. María Zambrano fue una gran filósofa que dio unas conferencias en 1939 donde decía que había dos formas de pensamiento. Una la racional, el racionalismo, la razón, la que lleva la ciencia. Pero otra era una forma de pensamiento poético. Uno puede pensar con la razón o puede pensar con la intuición. La lógica y el racionalismo o la poesía. Y decía ella que el racionalismo se ha comido a la forma poética desde Parménides, desde los griegos, y ha ido avanzando, se la ha ido comiendo de manera que la poesía es otra cosa, es un divertimento, es algo que no está dentro de nuestro sistema científico. No sé si conocen ustedes a muchos compañeros que utilizan la poesía para dar clases, seguramente no, pero hubo épocas en las que sí, y les recuerdo a los náhuatl, porque cuando llegó aquí Hernán Cortés, pues había algunos gobernantes que eran poetas y que utilizaban la poesía no solamente para cantar o para jugar, no solamente para divertirse, sino que la poesía para ellos era el centro del pensamiento, era el centro de la educación, como en Nezahualcóyotl. Y se les llamaba Tlamatinime, es decir, los que algo saben, y eran príncipes poetas. Pero esa forma de pensar a través de la intuición ha quedado desfasada. Esa la tenían ustedes. Y entonces decía Zambrano, vamos a recuperar a lo mejor algunas de esas raíces. Bueno, para no hacer la historia larga y para volver al ejemplo de la medicina. Hemos hablado de que hay una medicina rápida y una lenta, ¿no? Ustedes me permiten que utilice la medicina para dar el ejemplo, pero da lo mismo, ustedes están muy cerca de los médicos, son psicólogos, y voy a poner también algún ejemplo de la psicología. Aplíquense el cuento, porque el ejemplo les sirve. Hay una medicina rápida y una lenta, hemos dicho, ¿verdad? Y hay una medicina hay una terapia literaria. Sí que la hay. Ahora mismo, así como hay un movimiento que busca la slow medicine, la medicina lenta, hay un movimiento que busca menos pastillas y más literatura. ¿Usted tiene un paciente? Sí. Recomiéndele una buena novela, un buen libro de autoayuda. Porque la literatura, la poesía, la literatura en general va a ayudar mucho al paciente a recuperarse. Y ahora hay una vuelta, no sé si una vuelta o un redescubrimiento, pero también hay un movimiento que está empujando por ahí. Menos pastillas y más literatura.
Porque ustedes saben que los grandes literatos, si yo les pregunto una cosa, les voy a preguntar. Sus estudiantes cuando acaban la carrera de psicología, ¿creen que son psicólogos? Ya son psicólogos. Un psicólogo es el que tiene el título de psicología. Un filósofo es el que tiene el título de filosofía. Se lo pregunto de otra forma. ¿Ustedes creen que Shakespeare es un gran psicólogo? ¿Creen que Shakespeare? ¿Ustedes creen que Dostoyevsky es un gran psicólogo? Yo creo que sí. Las disquisiciones tan finas que hacen los grandes literatos de la mente humana son superiores a muchos libros que escribimos los psicólogos y los sociólogos. Y lo mismo pasa con la criminología. Luego, la literatura es muy importante para la psicología y para la terapia. Entonces, esto que hablaba María Zambrano tiene mucho sentido. Tenemos que recuperar una forma de pensamiento, llámanle poético, entre comillas, pero literario, que no solamente es racional, porque en la universidad solo utilizamos el pensamiento racional. Y ese racionalismo, ahora voy con la segunda parte de la idea, ha derivado en un racionalismo instrumental. ¿Y qué es un racionalismo instrumental? Un racionalismo instrumental es aquel que utiliza la razón como instrumento para conseguir un objetivo, simplemente. Y hemos derivado en una sociedad hipernormativista donde las normas todas tienen que cumplir un objetivo y donde estamos descansando en esa especie de autómata social que se deja llevar por una normativa que siempre tiene el objetivo de la propia norma. Al final se confunde el medio con el fin. Y si la norma era para cumplir un objetivo, ahora el objetivo es cumplir la norma. Y el medio se confunde con el fin. De manera que si usted está en una ventanilla y llega una persona y dice, perdone, pero vengo de Jalapa y el camión ha llegado medio minuto tarde, lo siento, pero tengo que cerrar. Ahí es donde hemos confundido. Esa es la razón instrumental y es la que criticaba, por ejemplo, Bauman. Ese racionalismo instrumental es el que está en el corazón del sistema académico hoy en día. Y solo nos guiamos y exclusivamente nos guiamos por él. Eso tiene que ver con el modo de comportamiento que tenemos, que es un modo de comportamiento que está basado en el racionalismo, en un racionalismo también, que es lo que llamamos la acción racional. ¿Y qué es la acción racional? El máximo beneficio con el mínimo costo. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Cuál es el mecanismo más utilizado para el comportamiento hoy en día? El del Homo economicus. El máximo beneficio con el mínimo costo. Y yo me comporto de esa forma, no me importa mucho lo que le ocurre a los demás y no me importa mucho la compasión, porque lo que me importa es mi propio beneficio. Y ese es el racionalismo que hoy tenemos. Vamos a poner dos ejemplos. Claro, lo que aumenta con eso es la competencia, porque el objetivo fundamental es lograr el éxito. Es decir, yo lo que quiero es sacar la carrera de psicología con el mínimo esfuerzo. Yo como profesor lo que quiero es conseguir las máximas publicaciones y créditos con el mínimo esfuerzo. Y aumenta la competencia, aumenta el estrés y falta la compasión. De manera que cuando vamos en un supermercado, en una cola, en una fila que se forma, a lo mejor no dejamos pasar a alguien que tiene dos cosas para comprar solamente. O, por ejemplo, en el paso de peatones. Me ha resultado muy curioso cómo en Veracruz nadie respeta los pasos de peatones. Yo lo que quiero preguntar es, ¿hay una norma que dice que hay que respetar los pasos de peatones? Sí que la hay. Entonces ustedes me pueden decir, no, pero hay un libro que ha escrito alguien, no voy a decir el nombre, pero da lo mismo, que dice que el mexicano es la persona que menos respeta las normas. A lo mejor es por eso que no respetamos el paso de peatones. Pero entonces yo les diría, de acuerdo, vamos a suponer que no respetamos las normas porque a lo mejor no es tan necesario respetarlas. Vamos a hacer un análisis de si la norma que hay que respetar es importante respetarla en función de los dos actores que se presentan en la situación. Se presenta una persona con un carro y se presenta un
paso de peatones con una persona que va a pasar. Le vamos a poner en Veracruz, como estoy yo estos días pasando constantemente por esos pasos de peatones. Veracruz es una ciudad caliente, 30, 32 grados, hay sol. Vamos a analizar la situación. Fíjense, el paso de peatones está situado, por ejemplo, en cualquier avenida, 1 de Mayo, tal, en una situación en la que hay sol en el paso de peatones, es por la tarde, 32 grados, y la persona que pasa está sudando porque hace mucho calor y la persona que va en la camioneta tiene aire acondicionado. ¿Quién tiene que parar? ¿El peatón o el otro? Yo lo que digo es, analicemos la situación en función de la persona más vulnerable, simplemente. No ya de que yo tengo que aprobar la norma porque la tengo que pasar, porque es una norma. No sé si me explico. De manera que vamos a invertir la situación. Si yo soy un taxista, pobrecito, no tengo aire acondicionado en el taxi. Por cierto, que hay una especie de animadversión de la clase media mexicana hacia los taxistas. Chinga, no, taxista, no sé qué. Bueno, sí, pero se están ganando la vida. Pero hay un taxista, supongamos que hay taxistas y taxistas, es lo que quiero decirles a ustedes, y hemos fino. Hay taxistas que tienen un carrito, el típico SUV, que ya ni se lleva, que no tiene aire acondicionado y que está sudando. Y la persona que está esperando en el paso de peatón soy yo, me acabo de duchar, estoy en la sombra y me da igual que pase el taxista. Pues me da igual que pase el taxista, ¿me están entendiendo? Pero en la otra situación no. Luego vamos a poner que nos da igual la norma de pasar el paso de peatón, que la vamos a analizar en cada situación. ¿Me están entendiendo? No por el hecho de ser una norma, no. Que separe uno de los dos en función de cómo está el otro. Y esto sería cómo nos tendríamos que comportar. ¿Y esto lo hacemos? No. Yo lo que veo es el 99% de los que pasan, el 90% de los que pasamos el paso de peatón, casi me atrevería a decir un gran porcentaje, no son blancos, no son caucásicos, y son personas trabajadoras, y son personas que esperan, aunque estén sudando. Y el 90% de los que pasan con los carros son carros con aire acondicionado, y no son personas que tienen la misma urgencia ni trabajan en los mismos sitios que los peatones. Luego, lo que hay ahí no es simplemente un respeto de normas, hay algo más. Hay algo más que hay que pensar. La universidad, entonces, si quiere ser humanista, que ese es el título de mi exposición breve, tiene que luchar por un compromiso con la verdad. Pero ese compromiso, como les decía a ustedes, con la verdad, es un compromiso social, porque tiene que preguntarse el universitario, tiene que preguntarse, ¿para qué sirven nuestras verdades? Las verdades que ustedes les dicen a sus alumnos, que para ustedes son verdades, que están en los libros de texto, en los libros que escriben, en sus conferencias, son verdades las que dan a los alumnos. Pero hay que preguntarse para qué sirven las verdades, cómo las usa la sociedad y sobre todo dónde las buscas. Por eso, el compromiso con la verdad es compromiso social. Ejemplo, y les va a servir. La tercera causa de muerte en las personas de edad la primera causa de muerte son las enfermedades respiratorias, la segunda el cáncer y la tercera, ¿saben cuál es? El Alzheimer. Pero ustedes saben que el Alzheimer es la enfermedad, por lo tanto, muy importante, porque es la tercera causa de muerte. Y ustedes saben que cada vez hay más población mayor en todo el mundo, ¿sí o no? Luego tenemos que cada vez hay más población mayor, que es la tercera causa de muerte, el Alzheimer. ¿Y saben cuánto dinero se dedica a investigar Alzheimer? Nada. Luego, ustedes saben lo que dice el refrán, el que busca, encuentra. Luego, la primera pregunta que nos tenemos que hacer como universitarios humanistas es ¿dónde buscamos la verdad? Ah, no, es que yo voy a hacer un proyecto de investigación sobre tal cosa. ¿Por qué? Porque es la que pone en la lista del ministerio y me va a dar dinerito. El Alzheimer, bueno, ya sé que es importante, pero no. Oiga, el que busca encuentra. Usted, el compromiso que pone en el estatuto de compromiso con la verdad y el compromiso social, ¿dónde lo encuentra? ¿Dónde lo busca? Aquí tienen un ejemplo. Nadie está investigando
el Alzheimer y tanta gente sufriendo. Por ejemplo, mi mamá, pero supongo que muchas de ustedes también tendrán casos en la familia, porque cada vez va a haber más gente además. Es como el cáncer. El cáncer lo mismo. ¿Esta es la verdadera pandemia del siglo XXI? Sí, permíteme que lo diga, porque tengo un libro sobre el cáncer y porque yo también tengo una relación con esa enfermedad. Permítanme que lo diga. El cáncer está muy poco estudiado a nivel de problema social. Sí que está investigado a nivel científico y médico, pero a nivel psicológico, a nivel social, a nivel antropológico. Oiga, hace falta mucho trabajo todavía, no lo estamos investigando lo suficiente. Por ejemplo, en España estamos creando grupos de trabajo interdisciplinares, donde hay un nutricionista, un psicólogo, un sociólogo, un educador físico. ¿Esos grupos dónde están? ¿Me siguen? ¿Está más o menos claro hasta ahora? Ya voy a ir poco a poco, no se preocupen que no va a ser muy largo. ¿Saben lo que decía Unamuno? ¿Ustedes han oído hablar de Unamuno? Ya les invitaron a la Universidad de Salamanca. En la Universidad de Salamanca hay un gran pensador que se llama Unamuno. Unamuno decía, mi objetivo es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad a sabiendas de que no voy a encontrarla nunca. ¿Qué es un universitario? Un profesor como ustedes y como yo, un Quijote. Somos Quijotes. Puede que nunca encontremos lo que buscamos, pero ahí estamos, luchando por la verdad. Y la verdad hoy es muy difícil de luchar por ella. ¿Saben por qué? Porque nunca fue más difícil luchar por la verdad que hoy, porque hay mucha gente empeñada en que no encontremos la verdad. Les pongo un ejemplo. El negacionismo. No, si no existe la COVID-19. Los negacionistas son las personas, y hay muchos, que han negado el virus. ¿Cómo se puede negar un virus que mata a tanta gente? Pues lo niegan. Vamos a ver, ustedes son psicólogos y a mí me gusta mucho porque son primos hermanos míos y además me gusta mucho la psicología. Yo me considero también un poco psicólogo. Ustedes saben que hay un mecanismo de defensa negativo psicótico que es la negación, ¿sí o no? ¿Qué es la negación? Ah, no, yo no he visto nada. Veo un accidente y dice, no he visto nada. Porque le provoca un trauma. Y ese trauma no lo puede admitir. Usted pasa por una habitación y ve a su papá con un amante. Y usted, que es una niña, cierra la puerta, no ha visto nada, se le borra. Eso es la negación, un mecanismo psicótico. ¿Qué hacen los enfermos de la COVID negacionistas? Lo niegan, no existe la COVID. Esto es terrible. Utilizar de psicología colectiva, cuando eso no es un uso personal, sino que estamos hablando de un fenómeno colectivo, es alucinante, es terrible el negar una verdad como esa. Es como negar el Holocausto. Ya saben que hay negacionistas del Holocausto. Entonces, cada vez hay más gente que niega la realidad. Miren si es importante el luchar por la verdad, porque cada vez es más importante, porque cada vez hay más gente que está empeñada en que no la encontremos. ¿Y cómo se aprende a luchar por la verdad? Porque si ustedes son universitarios humanistas, tendrán que enseñar a sus alumnos a luchar por la verdad. ¿Cómo se aprende a ser Quijote en esta universidad? ¿Cómo se aprende a luchar por la verdad? Pues conectando las cosas. Apúntense esto. Conectando las cosas. El arte de luchar por la verdad, que es un arte, no solo es una ciencia, significa luchar por conectar las cosas. ¿Conectan ustedes las cosas? ¿Las conectamos todos? Nos tenemos que preguntar, como profesores, como alumnos. Por ejemplo, yo soy médico, vamos a volver con los médicos. Yo sí que tengo compromiso social. Salvo vidas, porque soy médico. Yo salvo vidas. Soy un Quijote, salvo vidas, ayudo a la sociedad. Cumplo el fin de la Universidad Veracruzana, que es el compromiso social. Pero yo que soy médico y que salvo vidas,
y que muy ufano de ello, salgo del Oxxo con una botella de Coca-Cola a la vez que sale una señora con otra botella de Coca-Cola. Esto lo he puesto, parte de esto, en un articulico que me gustaría publicar en el dictamen de Veracruz, pero que no lo estoy consiguiendo y no sé por qué, donde hago una reflexión sobre esto. Y sale, porque esto lo vi el otro día, es que lo vi. Y entonces sale la persona del Oxxo con una botella de Coca-Cola en una bolsa gris, y la botella de Coca-Cola está perlada de unas gotitas frías porque sale fresquita. Y yo médico salgo con otra botella de Coca-Cola. Y al lado, en la esquina, eso lo vi yo con estos ojitos, hay un barrendero. Y entonces aparece la señora que sale con la bolsa y la botella de Coca-Cola, y se le acerca al barrendero y le dice: amigo, ¿no tendrá un vasito para que le invite tantito de coca? Voy a repetirlo porque me encanta esta frase. Perdonadme. Tal vez sea un poeta romántico, pero me encanta la frase. Amigo, le dice al barrendero, que es moreno y chiquito y que no podrían contratar en el Sonora Grill de Polanco, jamás. Y le dice: amigo, ¿no tendrá un vasito para que le invite tantito de coca? Y el señor, sin hablar, no le responde y se va ahí a un morralito, a una mochilita que tiene, a agarrar su vasito. Entonces, el médico que soy yo, ¿hago eso? Porque claro, no, yo salvo vidas, yo cumplo con mi fin en el hospital. Pero cuando salgo del Oxxo, no. Y cuando voy con el paso de peatones con mi camioneta Audi 5 u 8, tampoco. ¿Qué he hecho? Una desconexión. ¿Qué es eso? Falta de coherencia. ¿Qué es eso? El correlato moral, porque en la verdad hay un correlato moral. En la lucha por la verdad, para que se convierta en compromiso social, hay un correlato moral, ético. Si no hay correlato moral o ético, no existe el compromiso social. Y eso es lo que la gente olvida. Divide, separa la lucha por la verdad. Sí, soy un gran científico, tengo muchas verdades, bla, 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 bla. Y otra cosa es el correlato moral que está asociado. Luego, yo como médico no puedo ser esquizofrénico. La esquizofrenia. En el hospital soy un alma caritativa y salvo vidas. Fuera del hospital no. Bueno, pues eso. Ustedes, sin embargo, como son psicólogos, son expertos en... Ustedes son almas más caritativas. Entonces, por ejemplo, ustedes sí que ejercitan un poco más el arte de la compasión. Por ejemplo, y permítanme que lo hagamos como homenaje a su jubilación, a la que llaman ustedes con cariño la doctora Tete, pues cuando le dije: doctora, qué pena, pero he pasado toda la noche con diarreas, es la venganza de Montezuma, ¿cómo se llama eso? Tenía que dar la conferencia mañana, pero se ha vengado el espíritu de la conquista, me lo ha mandado alguien político por ahí. Entonces, esto, desde Los Pinos no, desde el Palacio, desde un palacio, fíjate tú, desde un palacio, me han mandado el pinche virus este y no puedo mañana dar la conferencia. Y la doctora, yo no me atreví a decirle, casi aplácela, por favor. La doctora: ay, no, necesita usted algo, quiere que vaya un médico, aplacémosla para la semana que viene. Eso es compasión, lo siento, pero lo quiero decir y le quiero estar agradecido. Tal vez ustedes estén más acostumbrados a la compasión porque en las facultades de psicología se habla de mindfulness y hay un mindfulness autocompasivo. Hay compasivo y autocompasivo. Entonces ustedes están más acostumbrados para eso, así que enhorabuena. Hay algunos sociólogos un poco locos, como yo, que hemos escrito y tenemos la idea de que la sociedad es cada vez más vulnerable. Uno de mis libros es La sociedad vulnerable. Si es cierta esa hipótesis, ustedes van a tener mucho trabajo en el futuro. Porque como la sociedad es vulnerable, van a ir más al psicólogo. ¿O no? Porque para ir al psicólogo no solo hace falta ser vulnerable, hace falta ser consciente de que ese es vulnerable. Y ese es el problema que van a tener. Resulta que es el siglo de la psicología, el siglo XXI. Sí, pero
Resulta que la sociedad es más vulnerable, pero no se cree vulnerable. De manera que a lo mejor las personas de clase media, que cada vez hay más, afortunadamente, también en América Latina, se ponen a hacer estos deportes de alto riesgo. Los han visto ustedes, ¿no? El puenting, el no sé qué. Deportes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque buscan la adrenalina, bajar esos rápidos, tirarse por un puente. De esa forma se creen invulnerables. Son pequeños detalles que podemos ir analizando en la sociedad de cómo la gente es cada vez más vulnerable, y lo hemos visto en el virus, pero se cree invulnerable, por ejemplo, los que lo niegan, que es una forma de sentirse invulnerable. No quiero sentirme vulnerable, dice la gente. Así que ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo soy invulnerable? Ojalá que se dieran cuenta de que hace falta una conciencia de vulnerabilidad. Miren, yo quiero regalarles a ustedes 2 libros hoy, que son mis 2 últimos libros. En uno de ellos se titula, si me permite la doctora, pues para la facultad, los regalaremos con mucho cariño. Este último libro es un ensayo, se llama Hacia un humanismo poético. Yo hablo un poco de esto, pero sobre todo a través de un autor que se llama Levinas. Levinas, repensando a Levinas, es un filósofo muy importante que también los psicólogos lo han estudiado y les animo a estudiar. Levinas es un filósofo del siglo XX lituano, nacionalizado en Francia, Emmanuel Levinas, que estuvo en un campo de concentración muchos años y que tiene una filosofía que es la filosofía del otro y la filosofía del rostro, el humanismo del otro. Y dice, el sujeto ha dominado la historia, la palabra sujeto. Vamos a cambiar eso. Vamos a intentar compensar la autonomía que nos ha dado la ilustración por una heteronomía. Vamos a pensar en el otro, sobre todo a través del rostro. Hay una frase de Levinas que dice, y permítame la pedantería en francés, pero ¿qué sería de nosotros si no fuéramos un poco pedantes, los profesores? Y narcisistas. Hay que trabajárselo, pero como no he dicho muchas tonterías en ningún idioma, pues voy a decir una. Un equilibrio, ¿no? Entonces, Levinas decía, l'être depuis un cap jusqu'à la moelle des os, c'est vulnérabilité. El otro, de los pies a la cabeza, el otro, de los pies a la cabeza hasta la médula, es vulnerabilidad. Si tenemos conciencia de esa vulnerabilidad, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Primero vernos en nosotros y luego enseñarla a nuestros alumnos. Entonces seremos capaces de educar en esa compasión y en esa autocompasión, compasión y autocompasión, que es la cultura del cuidado. Hoy se habla mucho de la cultura del cuidado. La cultura del cuidado es compasión y autocompasión que tenemos que aprender nosotros a través de la conciencia de vulnerabilidad. Lo que quiero decir es que si no hay conciencia de vulnerabilidad en esa sociedad que es vulnerable, no hay compromiso social. Ese puente es el que tenemos que establecer, esa conexión es la que tenemos que establecer en el museo. Entre la conciencia de vulnerabilidad, como dice Levinas, y el compromiso social. Porque vulnerable es el otro y vulnerable soy yo. Y en ese juego de espejos es donde tenemos que entendernos. Y si queremos ser humanistas, pues tenemos que educar en eso. Y ahora les voy a poner un ejemplo para que vean también, yo pensando en un espejo que soy psicólogo, porque también soy un poco psicólogo, porque en realidad, hay una cosa. Ustedes han oído hablar de la sociología clínica. La sociología clínica es una mezcla de la psicología y la sociología. Yo también tengo un trabajo en esa línea y hay muchos y algunos mexicanos muy importantes que han trabajado en esa línea de la sociología clínica, para que vean cómo somos parientes hermanos. Les invito a que luego lo vean en internet, sociología clínica, somos hermanos. Entonces ustedes, les voy a poner un ejemplo que a lo mejor les gusta. Yo tengo amigos psicólogos y siempre te dicen, tienes que tomar una decisión difícil, Fernando. Agarra un papel y pon una columna los pros y en otra los contras. ¿A que sí? En una tienes que tomar una decisión. Pues en una columna pones los pros y en otra los contras. Por ejemplo, pues que
que tienes que ir a cierta universidad o que tienes que vivir en un país y no en otro. Por ejemplo, yo siempre me estoy preguntando, ¿dónde vivo? ¿En España o en México? Porque me gusta mucho México, ¿no? Entonces, pues pon, el otro día lo estaba hablando con alguien, pues pon los pros y los contras. La inseguridad es uno en contra, pero el que pase un carrito ofreciéndote lotes, eso es una alegría. El que no cierren las tiendas y el que haya un color, eso es una maravilla, ¿no? El otro día yo paseando por la Huaca, eso también lo he puesto en el artículo, estoy haciendo publicidad del artículo, a ver si a alguno de ustedes les gusta y me ayudan a publicarlo, y veo un señor barriendo con una gallina, al lado, una gallina, en la acera. Y entonces se para que yo pase, yo le sonrío. Y al lado hay un grupo de mujeres aprendiendo en un taller a pintar, maravilloso. Y sigo avanzando y hay una cosa que pone clínica del sueño. Y entonces yo entro en una ensoñación porque me parece un cuadro surrealista donde todo está mezclado. Eso no existe en España. Y a mí eso me da la vida. Bueno, permítanme estas disquisiciones literarias, poéticas, pero forman parte del encanto de la vida también, ¿o no? Esto también te da la felicidad. Porque vivir en Europa, ustedes dirán, ¡ay, qué bien! Vivir en Europa, sí. Hay muchos más derechos, la gente se para en los pasos de peatones, tenemos más seguridad, pero no tenemos este cuadro surrealista que luego, y estas luces, estos colores y este mar, que también eso es alegría y eso es vida. Hay que ponerlo en la balanza. Entonces uno pone los pros y los contras, ¿a que sí? Pero ustedes como psicólogos pueden poner los pros y los contras. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿son analistas o son antianalistas? ¿Ustedes defienden a AMLO o lo critican? Ah, amigos, ahora estoy tocando el corazón. Bien. Bien. Claro, ahí está. Entonces, sí, pero yo ahora les voy a, sí. Es que si me levanto no me ven. Me apetece levantarme, pero no me ven. Miren, sí, usted lo critica y usted lo apoya. Uno lo critica y otro lo apoya. A la que lo critica, yo digo, si ha puesto las dos columnas, que es la sagrada plantilla del psicólogo. ¿Usted ha hecho las dos plantillas en su casita y cada día pone una cosa a favor y otra en contra? ¿Usted hace de abogado del diablo o no? Es decir, no sé si me estoy explicando. Aquí hay dos personas, puede haber más, unos apoyan a AMLO y otros no. Yo lo que digo es que hacen las dos columnas, que es el reglamento psicológico. Y entonces dice, voy a obligarme, aunque le apoye, a poner cosas en contra. Y si estoy en contra, a poner cosas a favor. ¿Hacen ese ejercicio? Ah, mucha gente no. Lo hace en psicología, lo hace cuando con sus alumnos, lo hace en la terapia, pero luego no lo hace cuando habla de AMLO. Ah, la coherencia. Ah, el correlato de la coherencia. Y luego, otro salto. No solo lo tiene que hacer usted. Es que usted, estamos hablando de compromiso social, no sé si me estoy explicando, es que eso es lo que yo quiero decir con mi charla. Es que yo el otro día fui también en mi barrio, aquí en el Gómez Farías, que estoy en un departamento monstruoso, porque el señor es también un explotador y no pone aire acondicionado en el salón y estamos a 30 grados, solo pone aire acondicionado en los cuartos. Entonces este hombre gana mucho dinero, pero no lo tiene a decir, eso sí. Pero yo a lo que voy es a que salgo y encuentro a un señor que vende sus frutitas y me dice el señor en la tienda de abarrotes que es a favor de AMLO. No sé por qué sale la conversación. Y yo tendría que hacer el ejercicio, y este es el salto de nivel, este es el salto, es un salto mortal, es una ruptura epistemológica que como profesor de psicología yo haría y le diría, sí, señor, usted está a favor de AMLO, o podría estar en contra, me da igual. Pero, ¿conoce usted alguna cosa que haya hecho mal? Si es que está a favor y si está en contra, pero no habrá hecho algo bien. Y le obliga a uno al señor a pensar y se lo dice. Y al día siguiente vuelve y le compra otro aguacate y le dice, ¿encontró una cosa que está buena? No, pues búsquela hasta que la encuentre. Y entonces haga el balance. Pero es esto lo que tenemos que hacer. Esto no significa, no me malinterpreten, que ustedes al final del balance no les salga positivo o negativo. Puede salir positivo o negativo. Pero lo que no podemos hacer es ser fanáticos y solo decir, sí, estoy a favor porque solo veo lo positivo y no veo nada de lo negativo.
porque entonces estamos incurriendo. Pues a esto es a lo que me refería cuando tenemos que utilizar una razón con lógica y buscar unas coherencias dentro de nuestros comportamientos y también predicarlo en la sociedad. Porque predicar en la sociedad no suele decir, y he publicado un libro para que lo lean, está en el Sandbox. No, uno tiene que en la calle también hacer su propia transferencia. Bien, pues yo ya me voy a ir acabando la charlita y les voy a hacer una pregunta también comprometedora, no comprometedora porque a usted no nos va a comprometer, pero un poco por redondear la charla. He estado en el Museo Naval de Veracruz. ¿Han estado ustedes? El Museo Naval de Veracruz es una especie de... tiene una idea casi monotemática central, que es la de la resistencia de los veracruzanos a la invasión, sobre todo norteamericana, de 1914. Terrible. Cuando uno ve esos cuadros, esas fotografías de la invasión, ¿saben a lo que me estoy refiriendo, no? Y la resistencia que opuso la población veracruzana me recordó a la que opuso en mi propia tierra. Yo soy de Zaragoza, de una región del norte de Zaragoza, y también allí se opuso una resistencia encarnizada a los franceses en 1800, porque los franceses invadieron España y se resistió en cada casa, en Zaragoza, y hubo mujeres heroicas como Agustina de Aragón, que resistió. Entonces me recordaba mucho eso y yo me preguntaba, ¿fueron compasivos? Les pregunto, para que vean, es otro ejemplo de nuestra charla. ¿Fueron compasivos los americanos que invadieron Veracruz en 1914? ¿Fueron compasivos? Esta pregunta es una pregunta capciosa, es una pregunta demagógica. Claro. Entonces, por eso digo, es una pregunta demagógica. No se puede plantear así. Hubo soldados que fueron compasivos y hubo soldados que no. Me explico. En una guerra hay normas. Es como el paso de peatones, que se obedecen y que no se obedecen. Pero no todo vale en la guerra. Por eso están los crímenes de guerra. Está permitido bombardear ciertas cosas, está permitido matar en ciertas situaciones de la guerra, pero no está permitido violar, ¿a que no?, a la población civil. ¿A que no? Porque eso se considera por la Convención de Ginebra crimen de guerra. Por ejemplo, los ucranianos están sufriendo crímenes de guerra. Sí, hay una investigación internacional. Entonces, los soldados que invadieron Veracruz, como los propios veracruzanos que se defendieron contra los americanos, ¿fueron compasivos? Pues en algunos casos sí y en otros casos no. ¿Y de qué depende de eso? Pues no se puede saber. Cuando una de las personas que más me han enseñado a mí, que es Bauman, hizo un estudio sobre el Holocausto, observó, siempre lo cuento, que algunos judíos se vendían a los nazis para delatar a sus conciudadanos, pero otros no. ¿Y por qué algunos se vendían y otros no? No se sabe. Pero hay una cosa que estudiaron unos psicólogos que ustedes a lo mejor conocen dentro del Holocausto. No sé si conocen el libro de Alexander y Margaret Mitscherlich. Este es un clásico que se llama Fundamentos del comportamiento colectivo. Existe un libro que se llama Fundamentos del comportamiento colectivo de Alexander, un matrimonio de psicólogos alemanes, que se llama Fundamentos del comportamiento colectivo. Ahí observó cómo muchos de los nazis utilizaban, cuando luego fueron entrevistados por qué habían participado en el genocidio, decían, yo es que seguía las órdenes de mis jefes. Una de las excusas más utilizadas por las personas que han perpetrado crímenes de guerra es yo me limitaba, mire usted, a seguir la orden de mi jefe. Es decir, papá te manda algo y tú lo obedeces. El responsable es papá, la figura paterna.
Hoy corremos mucho riesgo de hacer eso en esta sociedad vulnerable con los líderes neopopulistas. Tenemos líderes neopopulistas de izquierda y de derecha en los que estamos confiando demasiado. Muchas de las clases medias les vota porque creen que es un papá, una figura que les va a salvar de la vulnerabilidad social. Sociedad vulnerable sabe que es vulnerable, aunque luego independientemente, individualmente no lo reconozca y se vaya a practicar un deporte de riesgo. Tiene miedo. Miedo de que le quiten sus privilegios. Miedo porque la clase media antes era invulnerable y ahora no. Y lo que hace es votar a un líder neopopulista de izquierda o de derecha, me da lo mismo, que le va a sacar las castañas del fuego, como decimos popularmente, es decir, que le va a resolver los problemas, que le va a permitir la estabilidad, porque ve que todo es muy inestable, que vienen pandemias, que vienen crisis, que antes era un abogado de fama y ahora ya no tiene dinero, que se le ha ido la empresa, que la clase media ya no es invulnerable. En los bancos de alimentos de España hoy encontramos abogados y psicólogos que ayer eran exitosos. Y eso provoca un miedo social. Y eso provoca un impulso a votar a líderes autoritarios, nacionalistas. El nuevo nacionalismo, como por ejemplo en Cataluña, o el nuevo neopopulismo, como el de Trump y otros que no quiero decir porque no quiero yo meterme ahora en hacer discusiones, ustedes tienen que valorar cuándo los líderes pueden ser autoritarios. Pero hay un riesgo en el mundo hoy en día, también con Putin. Vamos a poner ejemplos que sean muy claros. Putin y Trump. Yo esto lo he escrito en un artículo que habla del pesimismo social y del neopopulismo. Se llama así. Y el descansar mi responsabilidad en la figura paterna de un cirujano de hierro es el mismo que nos puede llevar y que nos llevó en el caso de otros contextos históricos. Y por eso los líderes de ultraderecha hoy en día están tan importantes. Ustedes saben que la ultraderecha en Europa está en boga. La ultraderecha está cada vez más fuerte. La ultraderecha es la que está en contra de los inmigrantes, la que está en contra de los matrimonios homosexuales, la que está en contra de las leyes que protegen a la LGTBI+. La ultraderecha es la que amenaza muchos derechos que hemos conquistado. ¿Y por qué está tan en boga? Porque son líderes autoritarios en los que la gente está intentando delegar su responsabilidad. Esto es muy peligroso y esto también lo tenemos que ver. Y nosotros, nuestra obligación es intentar paliar eso. Porque ese autoritarismo no es bueno en ningún caso y es el que nos puede llevar a situaciones difíciles. Pero eso nos lo tenemos que enseñar a los alumnos, es que no sé cómo explicarlo. Yo les he puesto un ejemplo con ustedes cuando van con la doble plantilla, pero les voy a poner otro para que hagan con sus alumnos. Pregunten a sus alumnos si pudieran matar a Putin esta noche o cuando den la clase, con un simple acto mental desde su casa. Le preguntan a sus alumnos. Chicos y chicas de mi clase, de la Veracruzana, si pudierais matar a Putin esta noche solo con un acto mental, nadie os va a ver, nadie va a saber que habéis sido vosotros. Desde vuestra cama lo mataríais, a ver qué os responde. Esto es lo mismo que Freud preguntó en Francia, al hilo de la Primera Guerra Mundial, a los franceses en una conferencia que dio en París. Les preguntó Freud, ¿ustedes matarían al emperador de Pekín si pudieran esta noche desde su cama? Y claro, la audiencia, que era muy respetuosa, no, por favor. Y él dijo, pues a mí no me gustaría ser el emperador de Pekín. ¿Qué quería decir? Freud quería decir que no confiaba en la compasión humana. Si sus alumnos responden que quieren matar a Putin esta noche desde un acto mental, están siendo poco universitarios. Yo lo voy a decir así. Si no dudan, están siendo poco universitarios humanistamente hablando, desde el humanismo. Y eso es lo que tenemos que trabajar.
pueden partir de ahí y luego empezar a hablar con ellos, porque eso hay que trabajarlo. Es lo mismo que habría que trabajar con si estamos a favor o en contra de un político. Hay que dar vueltas a las cosas. Hay que reflexionar y darles más vueltas y no salir de clase simplemente pensando. Les he puesto un ejemplo de Freud porque es un fundador de la psicología. Pero Freud está reflexionando sobre una psicología social porque está reflexionando sobre un contexto de guerra. Hoy en día tenemos ese contexto. Luego su obligación también, como la mía, es utilizar esa psicología para los problemas sociales y para que nuestros estudiantes den ese salto cualitativo entre lo que estamos estudiando en este momento, en este tema, y lo que hay en la calle. Como hemos visto en el ejemplo del paso de peatones, como hemos visto en el ejemplo del señor que vende el aguacate y que está a favor o en contra de un político. Como hemos visto en el ejemplo del médico que no le da tantita coca, a lo mejor al barrendero. Como hemos visto en todos estos ejemplos, a lo mejor tenemos que intentar dar esos saltos. Y a lo mejor tenemos de esa forma si lo hacemos, podemos llegar tal vez a ese compromiso con el humanismo y hacer que la universidad sea realmente humanista. ¿Les parece? Pues se lo agradezco y con eso sería suficiente por mi parte. Gracias. Si tienen alguna pregunta o algo. Sí, muchas gracias, doctor Fernando. Ahorita que disfruto un rato su canilla y su café lechero, no ha tenido oportunidad, doctor Fernando. Gracias. Pregunto al auditorio que amablemente nos acompaña ahí en la sala Zoom, si hay alguna pregunta, alguna duda, un comentario a esta interesante conferencia que nos ha dicho el doctor Fernando Gil. Sí, ahorita vamos a decir aquí los libros, menciona el joven Steven. Fernando Gil Villa, hacia un humanismo poético. Sí, ahí se los vamos a poner en pantalla. Si lo están viendo, pues si quieren hacer una captura de foto. Sí. Así, el otro es que se me ha olvidado decirlo, se llama El Vacío. Este es un libro este es un poemario, pero es un largo poema. Este se llama El Vacío, este libro, que también con mucho gusto se lo voy a dedicar. Y El Vacío es un largo poema, como si fuera un romance en el que voy narrando el vacío a través de la pandemia, pero también con un trasfondo que tenemos ahora de los valores de los que estamos hablando. Gracias. Ahí en chat de Zoom está la lista de asistencia virtual, por favor, para los asistentes que se puedan registrar y se les pueda hacer su respectiva constancia electrónica, ¿no? Pregunto igual a los asistentes aquí en la sala de la Facultad de Psicología, si tienen alguna pregunta para que la digan en voz alta y la escuchen. Sí, yo más que preguntas, primero felicitarlo por la conferencia, la verdad que me gusta mucho el humanismo y de alguna manera la forma en cómo lo expresa, cómo lo manifiesta es muy interesante. Mi pregunta en este momento sería, obvio, primero como parte de la reflexión, establecer directamente que para poder dentro de la universidad, establecer directamente modelar o enseñar o transmitir la parte del humanismo. Mi primera pregunta sería, ¿cómo puede hacerlo a partir de romper estos paradigmas que se mencionaban de la sociedad y que prácticamente vienen desde la familia, en el sentido de poder decir, ¿cómo? Los valores en este momento ya están prácticamente discutibles, ¿no? Sin embargo, ¿de qué manera podemos nosotros desde la Universidad de Psicología poder establecer ese conocimiento de paradigma para enseñar el humanismo, para hacer la concientización de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad, pero en nuestra sociedad también podemos manifestar ese sentido de vulnerabilidad y de esta visión de cuando hay una persona vulnerable y cuando no. Cuando de alguna manera también no se reflexiona plenamente, ¿no? En la sociedad, en la familia, en la ¿cómo se podría dar una recomendación de perspectiva del papel de la universidad, del papel de los centros, del papel del director, ¿no? Sí, muchas gracias. Mire, su pregunta es muy interesante porque me permite hacer muy brevemente un resumen
de lo que hemos intentado platicar hoy aquí esta mañana. Y se lo agradezco mucho porque ahora yo creo que lo voy a expresar mejor. Gracias a su intervención lo voy a expresar mejor. El problema es que no se nos ha enseñado a los profesores universitarios, ni se nos enseña, sino todo lo contrario, se nos enseña a ser especialistas. Especialistas en un campo. Usted cuando, por ejemplo, tiene que rellenar su currículum, tiene que poner líneas de investigación, tiene que decir, yo estoy en la UNESCO, pertenezco al campo de tal, y dentro de la psicología pertenezco al subcampo de tal, y ¿sí o no? Entonces, se nos enseña a ser especialistas. Y justamente, si me permiten, resumiendo mucho, todo lo que yo he querido decir es que hay que romper con eso, y que romper con eso solo podemos romper individualmente, también colectivamente, pero con nuestro ejemplo individual fundamentalmente. Colectivamente también, porque usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En la universidad ahora mismo, usted sabe que para publicar, vale más publicar en una revista indexada que no indexada. Nosotros en España, si publicamos en revistas que tienen poco impacto, no nos cuenta. Solo cuenta si tiene revista de mucho impacto. Y si uno publica un libro, ¿sabe cuánto cuesta? ¿Sabe cuánto me vale este libro en puntos en mi sistema español? 0. Y usted dirá, hombre, ¿cómo es posible? 0. ¿Sabe por qué? Porque lo que me cuenta es si yo publico un artículo en una revista especialmente anglosajona, sobre todo, en inglés, de alto impacto. Eso me dará puntos. Esto me da 0 puntos. Los libros dan 0 puntos. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Pues sí. Y algunos luchamos para que eso, no solo yo, en Oxford hay algunos profesores que han escrito y que estamos trabajando en el mundo entero por cambiar ese sistema y por matizarlo, para que esto también cuente. Porque creemos que el conocimiento no solo se basa en eso. ¿Me estoy explicando? Entonces yo lucho de alguna manera fomentando el cambiar, pues fíjese, por ejemplo, en el plan estratégico, que he tenido oportunidad de trabajar en él un poco en la Universidad de Salamanca. Usted puede, cuando se haga un plan estratégico, decirle a su rector, por favor, vamos a intentar que también cuenten los libros, a través de los sindicatos, etc. Esto es una forma de mejorar. Pero sobre todo, lo más urgente es decir, yo puedo empezar a cambiar con mi grano de arena, rompiendo eso y haciendo estos saltos cualitativos que he intentado explicar en los ejemplos. En los ejemplos he intentado explicarlo, saltar la barrera. Yo no soy un profesor especialista que viene aquí a dar una lección a estos chicos y a estas chicas, la lección 1 del manual 1 o del programa 2. Tengo que romper con eso. No del todo, porque tengo que hacer eso, pero tiene que buscar un equilibrio para romper un poco con eso. Intentar sacar ejemplos que a ellos les pueda servir cuando salgan inmediatamente a la calle. Intentar, los ejemplos que he puesto es la forma modestamente, a lo mejor no ha sido demasiado clara, ojalá que sí, pero tenemos que cambiar ese paradigma haciendo eso. Esa ruptura tiene que ser individual y personal desde ya. Y se lo agradecerán sus estudiantes porque les enseñará en ese caso un poquito más de humanismo. Porque el sistema no va por ahí. El sistema va por lo contrario. Es lo que he querido decir, como la cocina rápida. Es lo mismo que, no, pero vamos a comprarnos una hamburguesa. Pues no. No, es que usted no puede predicar. Y es que hay gente que predica la cocina lenta dentro de la medicina. Hay médicos, usted lo sabe, en la Facultad de Medicina se habla de la importancia de la regularidad de las comidas. Se habla de la importancia del sueño, se habla de la importancia del ayuno nocturno, pero luego no lo practican los médicos y luego fuman los médicos. Esa incoherencia es a la que me estoy refiriendo. Pero lo mismo nosotros. No podemos predicar una psicología humanística y luego hacer cosas que no están dentro de eso. Entonces a eso me refiero, buscar un poco esa coherencia y romper esos ejemplos. ¿Cómo? Pues cada uno tiene que buscar esos ejemplos. De nada. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Tenemos adelante.
Yo lo que veo es que sí hay ya un mayor número de universidades que están tratando de incorporar paradigmas nuevos como la habitación, mindfulness, hay esta otra preciosa de la virtud, ¿sí? Pero por otro lado, este esfuerzo que están haciendo algunas universidades, pocas, la mayor parte son universidades europeas, en las que están intentando ya introducir en la currícula este tipo de formación, pero veo también como una respuesta a la vida tan acelerada, ¿sí? Que se está viviendo y que tiene graves repercusiones en la salud emocional, en la salud mental, en la salud física. Y bueno, ya no me quiero entender más para allá, porque tiene una familia, la sociedad, ¿no? El trabajo. Pero, por otro lado, pienso que cómo podrá avanzar en las universidades ese movimiento, ¿sí? Que me parece que apenas está afectando. ¿Cómo pueden avanzar las universidades para poder ser más democráticas, luchar por la verdad, ese compromiso social que tienen? Partiendo de la dimensión de la vulnerabilidad, de la dimensión de la compasión, ¿sí? Si están tan regidas por las órdenes de los militares y los lineamientos de organismos tan grandes como la OCDE, ¿sí? Como la OCDE, como el Banco Mundial, como todas las que ya conocemos, ¿no? Entonces, es casi porque siento que es una lucha contra el oleaje, ¿no? O sea, es enorme. Entonces, yo creo que también debe empezar con lo mismo, ¿no? Uno es el mismo, mejor, si es el ejemplo, ¿no? Por uno mismo, estamos esperando de una paz, de una mayor conciencia, una mayor compasión con la gente, una mayor comprensión, una mayor empatía, un corazón más abierto. Tienes que salir lo mismo, ¿no? Pero se va a hacer un esfuerzo final. ¿Cómo podrían las universidades hacer esto? Sobre todo, por ejemplo, universidades que están tan relacionadas con el desarrollo del aspecto humano, ¿no? Porque, pues, ingeniería, administración de empresas, ¿no? También que ver. Pero carreras como psicología, como sociología, como filosofía, que trabaja con la condición humana. Sí, por eso, dos cositas muy rápidas. Gracias, Carolina, en tu intervención. No subestimes tampoco la contradicción que hay en la, vamos a decir esa palabra, no sé si es muy correcta, superestructura. Mencionas algunos organismos internacionales que están empujando en una dirección aparentemente opuesta, pero también no olvides que esos mismos organismos internacionales, por ejemplo la UNESCO, está también favoreciendo muchas reuniones internacionales de trabajo en las que está apostando por los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora mismo la presión para que todo esté alineado con los objetivos de desarrollo sostenible es muy fuerte. Por ejemplo, en España, cualquier cosa tiene que pasar por estar encajada en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una presión hacia eso internacional que se refleja ya y es muy fuerte y es buena. Digamos que todos tenemos que empezar a respetar el planeta, hay una conciencia con las igualdades muy importantes. Entonces, los organismos internacionales tienen también ahí esa especie de duplicidad o de contradicción en la que se genera su propia batalla también. No hay que olvidar eso, no es una sola dirección la que ahí hay. Hay dos, hay contradicciones, hay mucha lucha cultural dentro de esos organismos para potenciar lo que estamos hablando de ese humanismo. Eso no se puede olvidar, esto es muy importante. El ejemplo es la presión por la Agenda 2030, ¿no? Y, por lo tanto, si me permites la expresión, la batalla se desarrolla en muchos campos. Como le decía también el profesor,
a nivel universidad, la Universidad Veracruzana supongo que tendrá sus foros y sus espacios y el rector deberá escuchar deberá escuchar a las distintas sensibilidades y movimientos para que en sus estrategias pues pueda avanzarse hacia eso. Yo puedo hablar de la mía, la Universidad de Salamanca, y tengo que decir con orgullo y muy contento que el rector actual está muy comprometido con este tipo de cosas y bueno, pues yo me he honrado en formar parte un granito más de arena en ese movimiento con el que él está especialmente implicado y tiene un libro también sobre la universidad y el futuro de la universidad y me consta que él nos está escuchando a las personas y nos está haciendo caso y está cambiando muchas cosas. Esto puede ser transitorio, puede que haya luego otro rector que no, pero pues tenemos que aprovechar estas cosas. Y luego está a nivel individual. Lo que uno no puede hacer es decir, bueno, pues ya lo lucharon aquí y yo ya me desento. Que es lo mismo, que es lo mismo. Que es lo mismo que cuando, que es lo mismo, usted sabe, tú sabes, Carolina, que es lo mismo que cuando, por ejemplo, el mismo riesgo que cuando uno va por la calle y encuentra una persona pidiendo limosna. Aquí no, pero por ejemplo en Europa uno tiende a decir la excusa, este señor que está en la calle pidiendo una limosna, yo no le voy a dar porque vivimos en un país como España, donde hay una serie en cada ciudad de sitios donde puede ir a pedir albergue y comida. Luego no le va a faltar de nada. Incluso si tiene un problema médico puede ir y le van a recibir. Luego, ¿para qué le voy a dar yo una limosna? A eso voy. Es decir, lo que no podemos hacer es desconectar y decir, bueno, esto ya solucionará la UNESCO, yo no tengo nada que ver. Entonces, ese énfasis en el nivel individual me gustaría ponerlo, la responsabilidad individual, porque la responsabilidad individual es muy importante, porque el rostro del otro, permítame la disquisición, que ni siquiera es poética, que es filosófica de Levinas, el rostro del otro, porque el otro, la figura del otro, el otro es la alteridad, lo que no soy yo. Está expresada siempre a través de un rostro. Él habla siempre del rostro. El rostro del otro no espera. No espera, está ahí. Y además exige inapelablemente con su mirada mi respuesta. Y eso es una responsabilidad básica, individual, inalienable. Y además exige la falta de reciprocidad. Yo no puedo esperar, que es lo que él dice e insiste, una reciprocidad. Ni siquiera las gracias. Esto no es una cuestión de dar para luego recibir. Porque entonces caeríamos en esa especie de chantaje moral que ya criticaba Nietzsche. Yo le doy una limosna para ganarme el reino de los cielos. No, yo le doy una limosna para no ganar nada. Cero, ni siquiera el reino de los cielos, porque entonces sería un falso altruista. Entonces sería un altruista, un egoísta disfrazado de altruista. Y ahí se equivocan los que hablan ahora de que critican la palabra humanismo, que de esto no hemos hablado, porque dicen que humanismo es la figura del hombre, del humano, centrada en el humano. El mundo alrededor del humano. Todo gira alrededor del humano. ¿Y qué pasa con los animales? Pues no, porque los animales no son compasivos como puede ser el ser humano. Y entonces ponen ejemplos de que hay animales que son compasivos y te ponen unos monitos que son compasivos con otros, pero esos son experimentos. Normalmente tienen siempre una base de egoísmo antropológico. Para el sacrificio de un animal, aunque aparentemente sea un sacrificio, incluso en las situaciones más experimentales, normalmente es para salvaguardar los genes del clan o del grupo. Pero no lo hacen por nada, aunque no lo sepan, no sé si me estoy explicando. Pero el único ser capaz de dar al otro algo sin esperar nada a cambio, ni siquiera en sus genes, es la persona humana. Luego entonces el humanismo sí que sirve. Que no es el centro, me da igual que no sea el centro, pero se llama humanismo por eso, porque es el ser compasivo. Y el rostro del otro, como te digo, no espera. Y el rostro del barrendero cuando le ofreció la tantita coca no espera. Que evita su mirada, no espera. Pues que ustedes tienen aquí muchos ejemplos. Yo cuando fui el otro día a la cala del acuario, ahí yo no vi ningún caucásico bañándose. Eran todos, yo no vi gente blanca bañándose en la cala del acuario. ¿Sabe usted del acuario, no? Y hay una pequeña cala, ¿no? Yo fui a bañarme ahí con mi familia.
pero me parece que era el único blanco que habíamos nosotros. Y además le digo otra cosa, se estaban bañando. Claro, es que se estaban bañando vestidos. Entonces se están bañando, las gentes humildes que se bañan allí se bañan vestidas. ¿Por qué se bañan vestidas? Yo les hago una pregunta muy sencilla a nivel de psicología y de antropología básica. ¿Por qué se bañan vestidas esas clases populares? ¿Porque no tienen dinero para comprarse un traje de baño? No. ¿Será porque no tienen dinero para comprarse un traje de baño? ¿A que no? Hombre, yo creo que tienen dinero para comprarse un traje de baño porque consumen, ¿eh? Consumen. Y no es gratis la consumición ahí, no sé si ustedes lo saben. O sea, yo me senté en una palapa con mi familia y pedí un agua de coco y me costó 85 pesos el agua de coco. 85 pesos un agua de coco en una palapa de la Cala del Acuario. Carísimo. Ellos puede que no coman un coco, puede que se consuman un refresco, pero el refresco vale 40 pesos. Luego, si tienen dinero para pagarse un refresco de 40 pesos, tienen dinero para pagarse un bikini de licra. ¿Por qué se bañan vestidos? ¿Pero por qué? Piénselo. Pues porque se avergüenzan de su cuerpo, porque le están enseñando que su cuerpo es vergonzoso, porque su cuerpo es el estigma, es el símbolo de la clase que tiene que ocultarse. Por lo mismo que en el Sonora Grill no le permiten estar exhibido. Es la misma razón. No puede exhibir su cuerpo porque su cuerpo es el símbolo, es el estigma, es la marca de la clase pobre que tiene que ocultarse. Tan es así que se tiene que ocultar que no la dejan exhibirse, por ejemplo, como portero del Sonora Grill. Luego se tiene que ocultar. Eso cala, eso se sabe. Yo me avergüenzo de mi cuerpo, porque mi cuerpo simbólicamente representa algo que debe ser oculto, que es lo sucio. Porque lo moreno es lo sucio. Y la sociedad me está diciendo que esto es suciedad. Yo soy sucio, yo me tengo que ocultar. Esto es así de gordo y así de grave. Esto es una interpretación que yo digo. Puede que ustedes estén de acuerdo, puede que ustedes que no, pero es mi interpretación. Desde luego yo no hago la interpretación de que no tienen dinero para comprarse un traje de baño. Claro. Se avergüenzan de la raza a la que pertenecen. Si ellos están exponiendo su cuerpo desnudo, están exponiendo que soy negrito, y yo en cuanto salgo de aquí, yo sé que me tengo que ocultar, a mí no me dejan exhibir. Gracias, doctor. Tenemos muchas felicitaciones en línea, doctor. De parte de Viviana González, gracias por compartir. Lorna Polet manda aplausos. Steven nos pide que se repita el nombre de sus libros. Ya se hizo hace un momento, el doctor Javier los compartió en pantalla. Daniela Fuentes, excelente conferencia. Felicidades. Raquel Valerio, el poemario El Vacío sin duda nos llena de valores. Sara García nos dice, felicidades doctor por su interesante charla. Felicidades a los organizadores y un saludo desde la región Valles del estado de Jalisco, Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara. Raquel Valerio nos dice, es importante que cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo de ser de hecho buena gente. Y la doctora Xochitl de San Jorge nos dice, gracias por la invitación, disfruté mucho la ponencia. Entonces, hay muchas felicitaciones, doctor, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos a la voz, al doctor Sarmiento, por la última pregunta que me va a hacer, doctor. Gracias. No, comentario. Justamente que nos hemos asociado nosotros nada más entonces hay alguien muy bonito que quiere preguntar ok, gracias doctor. Menciona el doctor Salvador si hay alguien de las asistentes virtuales si quiere hacer un comentario para ser respetuoso esta parte también de nosotros que están al lado de la pantalla. ¿No? Bueno, parece que no.
Sí, es Carlos Gasca que dio otra felicitación. Muchas felicidades. Sí, nos está apoyando. Ok, está la doctora. Gracias. Y confirmando lo que usted dice, como los clientes estamos trabajando y dando respuesta a los cerebros acerca de la formación y la bondad. Está trabajando mucho también en esta área. Estupendo. Gracias, muy amable. Gracias a ti. Gracias a ti. Por favor. Bueno, mucho de lo que has comentado es muy interesante. Lo hemos pensado mismo, yo creo que la educación es una cuestión intrascendente, porque lo contrario es eso. Y más allá de eso, no solamente hacer el uso. A veces, muchachos aquí pasan todo el día y tienen muy poco tiempo para comer. Están en la cafetería, comen, hicieron y comen rapidísimo, y comen de segundo. Está bueno. Y está bueno, pero apreciar el esfuerzo de la comunidad. Con la educación, efectivamente, cada vez tenemos más contenido, más contenido, pero ¿cuánto tiempo vamos para eso? ¿Cuánto pueden decidir en el espacio de una hora? En el espacio cultural, no solo una clase, todas las cosas, y a ese respecto, yo lo digo con muchachos, sobre todo de los hombres, ustedes en el psicólogo. Yo les digo que una cosa es el psicólogo, menciona absolutamente la ciencia del psicólogo. Para ser licenciado en psicología necesita de un firme para tener el título, estado de dificultad, no es para nada. Ser psicólogo, y lo más importante, lo digo de que ustedes tienen aquí la vocación, entonces son psicólogos, pero vienen ahora a aprender a ver las teorías acerca de la psicología. Lo más importante quizá no es cuántos autores conozco acerca de la psicología, sino cómo vivo yo. Antes que nada, un estilo de vida que se caracteriza, también uno ser hombre. Igualmente, tiene que ser la misma persona, trato de ser la misma persona, conocer a uno, conocer con mis hijos, con mis amigos, solamente la vida. Pero, lo demás, hay que exactamente, puede ser la misma persona, no puede utilizar un escenario de profesor, de psicólogo, y luego utilizar nuestras referencias. Hablamos de humanismo y información que es absolutamente carácter. Y bueno, todas las que estamos viviendo ahora, todas las circunstancias, son crisis que hemos vivido a lo largo de toda la historia, porque justamente no hemos detenido a pensar los demás, no ahora el concepto de las propiedades muy manejado, pero no importa si nos hayamos leído desde unos todos cuantos autores hemos leído cada acerca de eso, la importancia de nosotros, sino de la promover no solamente por el libro, en este libro pueden aparecer más, sino cómo vivo yo este ministerio de más. Creo que
Lo veíamos, nosotros estudiamos en el doctorado con nuestros compañeros. Hubo un artículo que analizaron que tenía que ver con y bajo qué patrón vamos a enseñar. Aunque ahorita yo puedo ser yo, aquí en la Universidad de La Verdad, alumnos, con mis alumnos, y mis estudiantes, mis padres, tienen una pero mis estudiantes no, a mí y los que si no, realmente soy parte de los espíritus. También recuerdo mucho a León que además es justamente descendiente de poetas de esta familia. Y sobre todo, hablaba acerca del maestro, que a un par de nosotros le preguntaba cómo cada uno tiene una buena maestra. Y bueno, un poco de agua, un poco de agua. un maestro no es que te enseña nada, que no te enseña sino que te enseña Ok, pues vamos aquí, vamos a concluir aquí en el video. Tenemos un pequeño imprevisto y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Una disculpa. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Cierra aquí. Pero con humanismo no puedo. Claro que sí.